Yo un poco por empezar quizá preguntándole a Elías por esos puentes, es decir, en el momento de trabajar sobre, y por también empezar por la película que acabamos de ver y luego ir moviéndonos, desplazándonos hacia la que veremos después, ¿cómo trabajáis? Es decir, yo he oído sobre la película, sobre la 10ª carta, muchas cosas. Algunos espectadores de la película han echado en falta a veces como una referencialidad más clara al cine de Basilio, o más didáctica, más que clara, diría. ¿Cómo trabajáis vosotros con ese material de Basilio y cómo os lo planteáis? Desde el principio Virginia tenía muy claro que no quería hacer una película, digamos, enciclopédica, porque es lo que haría falta, tal vez, para dar cuenta de la diversidad, de la complejidad, de la riqueza del trabajo, ¿no? Tanto en ficción como en no ficción de Basilio Martín Patino, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo sí que hay una voluntad. Lo que ya estuvo mucho en su mente era que la película invitase, sobre todo a gente de las nuevas generaciones, a conocer el cine de Patino, ¿no? A acercarse a él, ¿no? Y bueno, de alguna manera arranca por 9 cartas, porque es la primera y porque la película se plantea como un intento de escribir esa 10ª carta, que de alguna forma toda la película en sí es la 10ª carta, y luego se centra de forma muy clara en la trilogía clandestina y especialmente en Queridísimos verdugos, ¿no? Entonces, es cierto que es una película que deja muchas obras de su filmografía sin tocar y sin citar, pero de alguna manera ella me decía: yo no quiero hacerle demasiadas preguntas a Basilio sobre su cine, porque yo creo que él sabe que yo ya sé las respuestas, porque hay mucha bibliografía escrita sobre él, y que de alguna manera la idea era tratar de llegar a un sitio de encuentro humano y de acercamiento con la persona hoy, ¿no? Y bueno, también Virginia es una persona que trabaja en el entorno del documental, de la no ficción, y que su foco estaba bien claro particularmente en estas 3 películas de montaje, o lo que se puede llamar de found footage, que probablemente sea una de las aportaciones más originales de su cine, ¿no? Desde luego, ese tipo de cine, trabajando con material encontrado, con documentos, es prácticamente inédito hasta entonces en España, ¿no? Revisando la película revisando 9 cartas a Berta, que ustedes podrán ver a continuación, es curioso, a mí me ha llamado la atención cierta utilización que hace ya en ese primer largometraje Basilio de acelerados, de congelar la imagen, toda una serie de recursos que de alguna manera también están utilizados en la película de Virginia. Yo me imagino que a modo de referencia, sí, a modo de trabajar. Espejo, de homenaje, sí, claramente. Y ahí nosotros, así entre nosotros, cuando trabajábamos en el montaje, siempre decíamos que si hay un Chris Marker en España, es Basilio Martín Patino, ¿no? En el sentido de la cantidad, más allá de toda de todo el aporte de su obra en cuanto a contenido y en cuanto a testimonio y registro de una época, aparte de todo su obra de ficción, es especialmente sorprendente cuando te acercas a las películas de Basilio Martín Patino, lo ricas que son formalmente, ¿no? Como los juegos, los recursos formales, cómo trabaja la imagen y la exprime, ¿no? Como generador de sentido en el montaje, ¿no? Que es un aspecto del cine que no es tan habitual, ¿no? Que no es tan habitual encontrar. Desde luego, para todos los que nos hemos dedicado después al cine de no ficción o tratar de trabajar la imagen desde un aspecto más, digamos, de forma pura, estas 3 películas y este aspecto de la carrera de Basilio Martín Patino es fundamental, ¿no? Y sobre todo él dice en la película: no soy nada moderno, ¿no? Y entonces Virginia le replica: no, eres muy moderno. Es asombroso
teniendo en cuenta la perspectiva temporal también, ¿no? Como que el tipo de experimentos formales y de audacias lingüísticas que encuentras en su obra, para la época y el contexto en el que se hacen, es realmente sorprendente, ¿no? A eso quería ir yo un poco, preguntarte, Emilio. Yo creo que si no recuerdo mal, es tu primer papel protagonista. No, recuerdo mal entonces. Sí. Perdona. Sí. En todo caso, esa audacia de la que habla Elías, me imagino que no estabais muy acostumbrados, digamos, en el cine español en ese momento, en el año 63. Es decir, cuando vosotros, yo me imagino que tú primero recibes el guión, hablas con él, todo eso, hay un proceso de realización de la película, del rodaje, etcétera, y al final hay un momento en que te encuentras con una copia de una película que posiblemente, no sé si se parece mucho a lo que esperas encontrarte o no. Me has hecho una pregunta extensísima, no sé cómo puedo resumirla. A ver, lo habitual no era evidentemente trabajar de la manera que se trabajaba con Basilio. Basilio preparó muy minuciosamente esta película, digamos la preproducción, y tuvimos varias sesiones en las que íbamos juntos, incluso grabamos unas cintas magnetofónicas con mi voz y ensayamos. Él me hizo asistir al casting de la actriz protagonista, hasta que eligió a Elsa Baeza. Quiero decir que yo estuve en esos castings y pasaban chicas muy monas, por cierto, algunas de ellas, otras no tan monas, ¿no? Y ahí estaba yo en ese casting y bueno, él me pedía la opinión y bueno, quiero decir que la preparación no era la misma que en otra película normal. En 9 cartas abiertas se reunió una serie de gentes muy interesantes del cine español. Ahí estaba de ayudante de dirección Ricardo Muñoz Suay. Ricardo Muñoz Suay venía de un sitio realmente extraordinario, ¿no? Y entonces, pues eso también se nota en la película. Había gente espléndida, estaba Enrique Torán, había muchísima gente de la escuela de cine, y eso evidentemente no era normal en el cine español de aquella época. Lo que sí se utilizó en la película es los mismos medios de producción que había, me refiero en cuanto a luces y en cuanto a preparación, que cualquier otra película de la época. Lo que no se hizo fue, digamos, de una manera, o sea, no se hizo en estudio, por ejemplo, se rodó en exteriores e interiores naturales. Todo eso era diferente a lo que hasta ese momento, incluso hasta lo que posteriormente se hizo. Todavía había estudios en Madrid de cine, ¿no? Hombre, yo recuerdo cosas especialmente gratas de esa película y otras no tan gratas. Que si las películas a días son muy buenas y a días no son tan buenas, y los seres humanos variamos muchas veces según lo que comemos, según cómo nos levantamos, etcétera. Nosotros salimos de Madrid, fíjate, a mí me traicionaba la memoria, creía que habíamos empezado la película el 14 de abril, pero no se empezó, se empezó el 14 de abril, pero era el lunes, y coincidió la fecha de arranque de la película con la fecha de proclamación de la República, ¿no? Y se terminó a finales de mayo. Durante ese tiempo vivimos una Salamanca absolutamente idílica, porque Basilio, lo que ha sido un hombre muy voluntario toda la vida, con un gran tesón, y él lo que quería lo conseguía. Consiguió que iluminara Salamanca durante no sé cuántos días por la noche, y eso que en aquel momento el Ayuntamiento de Salamanca precisamente no tenía mucho dinero para iluminaciones, pero para luminarias, pero como estaba el puente romano iluminado, estaba la catedral, estaba todo, y eso fue por voluntad de Basilio y por empeño de Basilio, si no se hubiera conseguido. Era un hombre con una voluntad enorme. Bueno, no sé si he contestado un poco en panorámica a lo que tú me preguntabas. Al final, es decir, cuando os reúne al equipo, si lo hace, que no lo sé, es decir, para ver ya cuando la película está montada y acabada. Sí, es decir, tardó mucho en montarla y en acabarla, ¿eh? Tardó bastante. La postproducción fue larga, y ten en cuenta que la película se termina en mayo del 65 de rodar. Pero yo creo que la primera proyección no se da, o por lo menos yo me acuerdo, en un cineclub que estaba en la Sala Cadarso. Él se la da a una serie de gentes de la Escuela de Cine. Sí. Y él se la da ahí a una serie de alumnos, entre ellos estaba, bueno, y no tan alumnos, ya directores como Saura, por ejemplo, que va allí, y creo que estaba Borau también ese día. Había bastante gente de la Escuela de Cine, y yo creo que se da esa proyección en el otoño del 65, tal vez, porque la película no va hasta el verano siguiente al Festival de San Sebastián. Hasta el 66 no va al Festival de San Sebastián. Por lo tanto, el recorrido de la película fue muy largo, quiero decir, la copia hasta que se vio, y yo creo que se estrenó posteriormente al Festival de San Sebastián en Madrid. En el cine Pompeya se estrenó. Es decir, que
Pero lo que sí ocurrió es que Basilio, una vez que se termina la película, con quien sí se reúne es con el montador, y él mismo que monta la película, pero el resto del equipo yo creo que ya tuvimos poco contacto con él, salvo cuando vamos a ver la película a la sala, aún se llamaba, ¿no? Pero ahí estaba Fernando Moreno, que luego fue programador de Televisión Española, es decir, que había una serie de gentes muy interesantes en aquella proyección, histórica proyección, ¿no? Si ¿Tu impresión cuál, o sea, si puedo preguntar, tu impresión ahí cuál fue cuando ves aquel guión convertido en aquella película? ¿Cuál es mi impresión visual, dices? Bueno, sí, como parte de... Yo creo que es una película muy importante en su momento, muy interesante, y que cuenta algo que nosotros no estábamos acostumbrados a que se nos contara en el cine español, y eso lo sabíamos perfectamente, ¿no? Ahí estaba la película. ¿Cómo iba eso a calar en los espectadores? Pues no lo sabíamos. Sí, la pregunta iba un poco por ahí, ¿no? Si erais conscientes de que estabais haciendo algo como muy diferente en ese momento. No, yo creo que eso es un invento de los americanos, que siempre dicen, estoy seguro de que estábamos haciendo una película diferente. Estábamos haciendo una película, Basilio sabía lo que estaba haciendo, pero eso luego está el impacto del público, y el impacto del público, la lectura que tiene 9 cartas abiertas no fue la que tuvo en el 65 o 66 con respecto al público que asistió al estreno, no fue la misma, ni para la generación esa fue la misma lectura que hoy puede tener para la España de hoy, ¿no? Era muy distinta. Sin embargo, yo creo que son positivas ambas lecturas. Pasa un poco, voy a poner un paralelismo con La caza. La caza, cuando se hace en el 65, tiene una lectura. Años después, cuando se ve La caza de Saura, tiene la lectura de la violencia, pero no de la Guerra Civil Española solo, sino de la violencia. Y entonces ese mensaje pues es el que llega a una generación que hoy relaciona con sus problemas y con sus cosas. En este caso, 9 cartas abiertas, yo creo que también tiene esa relación. En aquel momento tuvo una y hoy tiene otra, cinematográfica, ideológica, como lo quieras llamar. Tú estuviste en las dos, por cierto. Sí, afortunadamente. Luego eso nunca se ha dado más, de haber estado en 2 películas tan emblemáticas y así tan seguidas. Pero yo sí tuve esa suerte, sí. Sí, yo creo que en ese sentido uno forma parte de la historia del cine español y nunca sabe uno que una película que dices, bueno, esa está ahí, ¿no? Que 2 películas sean tan significativas, ¿no? Y hay otras que dices, aquí voy a echar toda la carne, y luego nos pasan, ¿no? No sirven para nada, ¿no? La gente dice, no sirve, fuera. Sin embargo, estas 2 sirvieron, y entonces es espléndido eso. ¿Eres consciente cuando toman esa perspectiva histórica, esas películas? Es decir, tiene que pasar mucho tiempo. Es que es curioso, ¿no? Esa lectura sobre... Sí, 9 cartas abiertas, desde que la hicimos... es que 9 cartas abiertas, para mí es muy difícil hablar de ella. Tiene la película en sí, y luego tiene una historia de amor que yo viví con la protagonista. Entonces está unida muchísimo, está muy unida a mí como adolescente o como hombre que salía del cascarón, porque yo tenía 22 años en aquel momento, y toda la historia apasionante o apasionada que vivimos Elsa y yo a partir del final de la película también está vinculado al recuerdo de la película, claro. Entonces, pues, todo eso forma parte de un tejido muy sensible, ¿no? Un material sensible. No, pero lo que es muy interesante es que esta idea que apuntas, como que las películas tienen vidas distintas según pasa el tiempo, ¿no? Y hay, como el vino, hay películas que con el tiempo ganan en importancia y en peso, ¿no? Incluso con el propio público, ¿no? Sí, yo creo que sí que ganan. Y otras que lo pierden, que de repente en su momento fueron películas importantes y que... Sí, antes estábamos hablando... Si 9 cartas abiertas en ese momento había sido importante como película para el público español. Y yo creo recordar que fue importante para un sector muy determinado del público español. Pero no fue película que arrasara en taquilla, como tampoco arrasó La caza, o muchísimas otras que no han arrasado, ¿no? Es decir, el fenómeno que se produce en el cine español en los últimos años, que es un fenómeno, yo creo, debido a la sociedad en la que vivimos, de que 2 títulos arrasan y el resto son una cosa que tiran a la basura, no ocurría en aquella época. Había una igualdad de taquilla, porque todo entraba, o sea, las recaudaciones entraban por taquilla. El cine no se alimentaba de las palomitas, se alimentaba de la taquilla. La Coca-Cola y la palomita no entraban en el cine. Había en este cine que se llamaba El Gón, este era el cine Gón, pues había un chico, yo me acuerdo perfectamente, que llevaba una especie como de maletita en la que anunciaba bombón helado, ¿no? En el descanso, ¿no? Pero aquí no te dejaban entrar ni botella de agua ni nada, ¿no? Quiero decir que el cine en aquel momento era otra cosa, ¿no?
pero no tuvieron una repercusión, digamos, mediática, como se podría decir hoy, ni nada de eso. Y sin embargo tuvo Concha de Plata esta película, La caza tuvo Oso de Oro en Berlín, y aquello se anunció, se dijo, pero no digamos que con la trascendencia que podrían ahora los medios lanzar eso. Y a nivel de sector, sí, sectorialmente, para la Escuela de Cine, para muchísimos cineastas fue una película muy importante, esta y otras muchas de aquella época, La tía Tula, pero vamos, para el resto del pueblo español funcionaba mejor Mariano Ozores, digamos, es así, ¿no? Como hoy funciona mejor Santiago Segura que Víctor Erice, pero bueno, vamos a ver, pues es así. Estamos en lo que estamos. ¿Tú crees, Emilio, que en ese momento, igual es en el momento en que se produce esa especie como de ruptura, ¿no?, entre un cine, llamémosle, más popular? Venía de atrás. La primera ruptura se produce con las conversaciones Salamanca. Que también está Basilio. Sí, que también está Basilio. Pero, es decir, yo creo que hay rupturas en el cine español dentro de la historia anterior a Nueve cartas abiertas, que son pues desde Calle Mayor hasta Bienvenido Mr. Marshall, que marcan ruptura, pero no marcan línea, que de pronto el cine español diga todo va a ser como Calle Mayor o todo va a ser como, o incluso hasta como Surcos, digamos, ¿no? Pues eso no ocurre, ¿no? Y ni tampoco ocurre en el caso del nuevo cine español. Se incorpora una serie de cosas, pero no cambia. Hay una España real y una España oficial. La España real funciona por un lado, y la España oficial, que es la de las películas de Mariano Ozores, que yo también hago, y las de Pedro Lazaga, pues continúa vigente y está ahí, ¿no? Y ese nuevo cine español, ¿hay una conciencia de grupo de estar construyendo algo distinto o de estar, de alguna manera, abriendo un camino nuevo? Es que es curioso porque el debate hoy, ahora se habla bastante, no sé si llega a los medios, pero se habla del otro cine español ahora mismo, ¿no? Como, o la irrupción de una película como Magical Girl en San Sebastián este año, que puede ser algo equiparable, ¿no? Como en su momento, ¿no? Y parece que continúan esos dos modelos, ¿no? Como hay una conciencia de estar haciendo algo distinto, estar abriendo camino. Cuando se hacen estas películas, sí, yo creo que para todo el grupo de la Escuela de Cine y para todos nosotros, la verdad es que sí. Y he de confesar también que cuando yo hago Nueve cartas abiertas y luego La caza, pienso, ingenuamente, porque tenía 23 años y entonces no solamente está uno muy enamorado, sino que piensa que las cosas son de otra manera, que a partir del momento en que hago estas dos películas, pues hombre, a lo mejor hay una serie de directores de esa nueva escuela, bueno, incluso Pedro Lea, una serie de gentes así, que van a llamarme para hacer películas, y eso no ocurre. Eso no ocurre. Desde que yo acabo Nueve cartas abiertas o La caza, hasta el verano siguiente prácticamente yo no hago cine. Entonces pues tengo que hacer lo primero que me ofrecen. Y por lo tanto lo primero que me ofrecen son los guardiamarinas. Quiero decir que, pero que eso es así. Entonces uno tiene que vivir, y tú lo has dicho antes muy bien, uno viene de donde viene, y yo nunca olvido de dónde vengo. A mí hay una cosa asombrosa, y permíteme que tú eres joven y que lo diga, que es que a veces veo que hay gente que le preguntan por la calle. Yo le preguntaba a una chica que quiénes habían sido los presidentes del gobierno de la democracia, y la chica supo acordarse de Zapatero, y se acordó de Aznar. Y luego de pronto dice la chica, dice, y es que yo no me acuerdo de más porque soy muy joven. Y yo, claro, me quedé un poco perplejo, ¿no? La juventud no es eximente de que te acuerdes de los presidentes de gobierno. Entonces quería decir, pues no se acuerda usted de Goya porque soy muy joven. Claro, quiero decirte que a mí hay una cosa ahí que me falla, y me alegra mucho que hayas dicho que efectivamente venimos de algún sitio. Y nosotros venimos de esa confusión gigantesca, de esa enorme confusión que se monta después de la Guerra Civil. Nosotros veníamos de sitios que no sabíamos ni siquiera lo que eran. En esta época ya se empieza a hablar un poquito más alto, o sabemos el origen, la identificación de dónde venimos. Pero tú ten en cuenta que a niveles teatrales yo venía de un sitio que era el Instituto de San Isidro, y teníamos un profesor en el Instituto de San Isidro que había sido actor, que había estado encarcelado durante el periodo de la posguerra, y que había sido uno de los hombres que había trabajado con Cipriano Rivas Cherif y con Margarita Sirgu, y que nos enseñó a muchos de nosotros aquello, pero no lo supimos hasta años después. Pues bueno, en este caso concreto, la afiliación de Ricardo Muñoz Suárez yo la supe años después, porque en aquel momento era mejor no hablar, no fuera que se iba. Esto que parece hoy ciencia ficción era el pan nuestro de cada día, y cada vez que rodábamos una escena, y Basilio, me acuerdo perfectamente, el primer día que llegamos a Salamanca, este señor que está ahí sentado, que era muy canalla, nos hizo ensayar a Elsa y a mí. Yo creo que él sirvió un poco de Celestina, nos hizo ensayar a Elsa y a mí el beso que está en el cartel de la película,
toda una tarde de un domingo ensayando el beso aquel para la exposición de cámara. Yo creo que lo que quería era que nos enamoráramos. Entonces, pero entiendo por qué lo hizo, porque es que a lo mejor se le podía cortar la censura, Si según cómo enfocara o cómo situara la cámara, la censura podía cortarle aquel plano. Y yo creo que lo hizo con muchísima sabiduría, ¿no? O sea, te cuento una anécdota de la caza. La caza, de la que yo tengo el guión original, no era la caza. La caza era la caza del conejo, escrito por Angelino Fons. Pero cuando llega la censura, la caza del conejo, dice la censura, no, el conejo no vaya a ser que haya una interpretación, y lo quitan. O sea, que fíjate tú con el cuidado, a pesar de todo el cuidado exquisito, que tenían que tener los directores para rodar y los guionistas para escribir. Algo de eso, lo que has contado, ¿no? Es decir, esas figuras ocultas, de alguna forma, emergen en la película de Basilio. Basilio tiene la valentía de poner en ese momento al profesor exiliado que viene. Bueno, la propia Berta es hija de un exiliado, quiero decir. Hay todo una España emergente, negada, que ha sido, ¿no? Sí. Y que hay y que la propia película, yo creo que en las cartas que escribes o que escribe tu personaje a Berta está muy claro, ¿no? Que hay, es decir, que ese personaje que tú interpretas tiene una lucha tremenda entre no, porque yo creo que arrancas diciendo algo así como, bueno, he vuelto a este sol y a estos amigos, algo así. La primera carta, sí. Efectivamente, ¿no? Es decir, que hay como esa incomprensión, es decir, ese querer salir, pero a veces una incomprensión que se encuentra afuera, esa pelea, ¿no? Que es prácticamente lo que estás contando, es decir, que esa película en algún punto, o en ese punto, tiene algo más allá de lo vivencial, ¿no? O sea, de autobiográfico generacional o de que os estabais ahí en ese momento. Bueno, a ver, y además Basilio cuenta una juventud de una ciudad de provincias, ¿no? Y ten en cuenta que cuando él viene a Madrid y está en el Café Teide, donde hay también muchísimos cineastas, en la escena del café está bastantes cineastas, me parece que también está Saura en esa escena, pues el protagonista viene a Madrid y se encuentra con una ciudad deslumbrante, porque viene de Salamanca, que es una ciudad pequeña, y entonces lo que habla Basilio es de un señor que viene de Inglaterra y se encuentra en Salamanca, ¿no? Que Salamanca en aquel momento era tremenda, solamente había un sitio donde se podía tomar una copa por la noche, que se llamaba el Rúa Club, que estaba al lado de la Plaza Mayor, pero el resto de Salamanca era un desierto, no había nada. Y entonces, bueno, quiero decir con esto que esa juventud era distinta a la que podía estar estudiando en Madrid o a la que podía estar estudiando en Barcelona, ¿no? Y yo creo que eso está muy bien reflejado en la película, esa familia cerrada. Y sobre todo una cosa que Basilio contó cuando estuvimos en la Filmoteca en Cataluña, en Barcelona, que es que esa película se autorizó gracias a los alféreces provisionales. Porque como salen en la película, parece ser que no querían que salieran y ellos dijeron, pues esta película se pone porque salimos nosotros. O sea que hay que agradecer en parte a los alféreces provisionales que eso ocurriera, ¿no? Y eso es lo que contó Basilio, que yo no lo sabía, en esa rueda de prensa, en la presentación de la película en la Filmoteca de Cataluña. Es interesante porque esa secuencia precisamente es una que recupera luego Virginia en su película, precisamente en el final, ¿no? Sí, bueno, Basilio metió allí entre los alféreces provisionales a Antonio Casas y rodó, digamos, un poco a cámara oculta, pero Antonio Casas estaba metido allí. Claro, sí, está ahí en primer plano. Sí. Se me ha ido el santo al cielo, lo que te quería. Se te ha ido el santo al cielo. No, volviendo a esa secuencia, ¿no? Como de alguna forma, la forma en que utiliza la secuencia Virginia en su película, que es cuando realmente Basilio está ante el televisor viendo la coronación del nuevo rey, ¿no? Felipe VI, ¿no? Que nunca le llama Felipe VI, le llaman Felipe. A mí me parece una cosa muy familiar, ¿no? El rey Felipe, o sea, Felipe VI. Bueno, estamos en una conversación. Llevamos tanto tiempo viéndolo joven que... Siempre me recuerda un poco la verbena de la paloma y tal, o no, la revoltosa, de Felipe la de revoltosa, el príncipe Felipe, el rey Felipe, en fin. Bueno, no, sí. No, quería volver un poco a lo que decías del chico de provincias y ese encuentro con ese Madrid deslumbrante. O quizá un poco también en esa idea de esas diferencias de España y del cine español, ¿no? O de las herencias. Has nombrado antes la película de Bardem, Calle Mayor, ¿no? O sea, qué diferente es, digamos,
el joven de capital de provincias Sí. de 10 años antes o menos de 10 años antes. Es decir, cómo vosotros realmente sí que sois una generación muy diferente, porque Sí. posiblemente ya estáis en otra, ¿no? Es decir, en otra distancia con respecto al conflicto, a la guerra, Sí. abiertamente, y eso os permite quizá encontrar también esas otras formas, incluso aunque sean un pequeño bar en Salamanca, ¿no? Otra forma de enfrentaros. Hombre, yo creo que sí que hay una juventud distinta en ese momento, porque yo, por ejemplo, yo nací en el 42, es decir, que ya había terminado la guerra bastante, ¿no? Pero sí estamos sometidos a una especie de psicológicamente de una presión enorme. Es cierto que a mí el régimen franquista no me impidió trabajar, ni me impidió una serie de cosas, pero sí me impidió una serie de cosas también muy importantes, entre ellas integrarme en Europa. Yo cada vez que pasaba por Hendaya, pues era feliz porque entraba en Francia, ¿no? Un país en el que se hablaba de otra manera y en el que de pronto había otras cosas, ¿no? Y eso es lo que me impidió el régimen franquista, aunque parezca una cosa tan sutil y tan absurda como eso. Mucho, o sea, ideológicamente no había publicaciones, tenías que ir a una librería y decir, pues, tiene usted una cosa de Jean-Paul Sartre y tal, o sea, una cosa que parecía asombroso, ¿no? Sí, la tengo, pero tiene usted que volver el jueves porque no se la puedo dar, o sea, que hay uno de la policía secreta, ostras. Quiero decir, estas cosas que parece que son, insisto, ciencia ficción, existían, no existían seguramente al nivel de la Stasi, en la época nuestra ya, pero existían todavía. La generación anterior, como tú dices, era peor aún, porque esos eran adolescentes en la guerra civil y habían sufrido realmente, incluso hasta la guerra civil. Basilio seguramente estaba más cerca de esa generación anterior que de la mía, pero sin embargo estaba muy bien a caballo porque fue una de las personas que empezó a romper con esa España, digamos, inmovilista o de otra manera, ¿no? Y entonces intentó explicar lo que pasaba según qué personas y cómo esas personas interiorizaban lo que estaban viviendo cada día en una capital de provincias, irrespirable, tremendamente irrespirable. Y en aquella época, lo digo porque ahora trabajas en activo con directores jóvenes, estás trabajando en televisión. Los directores que pueden trabajar, que son pocos, pero bueno. Sí, me pregunto, es muy importante en el cine de Basilio ese ir muy pegado a la realidad, ese registro de la realidad. ¿Cuánto importaba el estado de la situación a vuestro grupo respecto a, por ejemplo, lo que puede importar ahora, lo que está pasando ahora, ¿no? Que parece que hay un despertar de una conciencia ciudadana o de un preocuparse de lo que sucede, ¿no? Como... Bueno, es que, a ver, es muy complejo explicar 50 años después lo que ocurría entonces. Es que es curioso lo que está pasando porque, por ejemplo, has mencionado varias veces que era un grupo que salía de la escuela de cine, que de alguna manera hay una identidad grupal de una generación que trabaja en el contexto de un modo de producción antiguo y ahí hay un choque. Y hay aquí en la sala hoy bastantes estudiantes precisamente de la misma escuela de cine, ¿no? Y me parece interesante ese diálogo que de alguna manera se está estableciendo, aunque no participen con lo que estás contando. En ese momento toda la generación, al menos de la escuela de cine, prácticamente el 90% supongo, tenía un frente común que, aunque yo, por ejemplo, no era militante, también tenía un frente común de ir en contra de una cosa que a mí no me gustaba, que era la falta de libertad de expresarme y de no tener una revista ni de poder leer de pronto el Paris Match porque me lo censuraban. Había unos puntos comunes y había un enemigo común. Los griegos al enemigo común lo llamaban Basileos, el rey, el enemigo común, el rey persa, ¿no? Y en ese momento sí había ese enemigo común. Yo lo que quiero preguntarme hoy en día, ¿cuál es nuestro enemigo común? Porque no lo sé bien. Hoy en día se plantea una incertidumbre, una indefinición sobre a quién tendremos que lanzar la flecha o las flechas. Es decir, en aquel momento sabíamos que lo que había que tirar abajo era el régimen franquista, porque eso no servía, había que pasar dar el paso democrático. Ahora mismo la verdad es que yo a las alturas de mi vida no tengo muy claro realmente a quién tengo que lanzar la flecha. No sé si es al gran capital o es al pequeño capital, no lo sé exactamente. Sé que no me gusta lo que está pasando, ¿no? Y que además de eso me parece una vergüenza lo que está pasando. Y en aquel momento, si nos hubieran dejado, estaríamos siempre en la calle protestando, todo el día. Todo el día con grandes manifestaciones y con colapsos constantes. Y eso no lo veo hoy en España.
Y eso a mí me preocupa enormemente, porque yo creo que en aquel momento aquella gente sí lo había hecho. A mí me dieron una vez una manta de palos ahí en la Gran Vía, y yo iba al cine, te juro que no iba a la manifestación, y me pillaron unos guises y me dieron una sumanta palos tremenda, ¿no? A partir de ese momento, si había alguna indefinición en mí, se terminó. O sea, dije, estos son unos cerdos y voy a por ellos. Entonces, a partir de ese momento, a mí no me contaban ninguna verbena porque sabía dónde estaba la cosa. Quiero decir que hoy en día me falta saber realmente, porque no lo veo, no sé si los medios de comunicación me están engañando, porque en aquella época ya sabía que me engañaban, pero lo sabía. Ahora no sé a qué grupo tengo que inclinarme, si lo que me están contando es cierto o no, si tiene otro mensaje. No, es que no sé nada, estoy hecho polvo, ¿no? Entonces me voy a ver la Segunda Guerra Mundial o la Primera, que a veces pues veo unos cañonazos y digo, pues mira, esto ya se equivocó. Se sabe quién son los buenos y quién son los malos, ¿no? Por lo menos se sabía que el Kaiser era un imbécil, pero bueno, al menos se sabía eso, que era bastante ya en aquel momento. Y ese espíritu un poco como de rebelión, no sé si rebelión o como de conciencia de que hay que hacer un cambio, con el advenimiento de la crisis en España y lo que está pasando ahora mismo. Tú, que eres un testigo privilegiado porque has estado en los dos, ¿sientes que hay algo de eso ahora mismo? Por ejemplo, de alguna manera la propia Unión de Cineastas nace un poco de ese propio impulso, ¿no? De ese propio impulso de aquí está pasando algo, hay que hacer algo, ¿no? Hemos venido de una época en la que muy individualista, muy de bonanza, en la que cada uno se preocupaba más por lo suyo. No sé, ¿sientes síntomas hoy en la España de hoy de lo que podía pasar en esa época? ¿Lo puedes reconocer? No, yo siento otras cosas. Ahora no reconozco esos síntomas. Reconozco que evidentemente hay que cambiar las cosas, pero la situación del cine español ha sido siempre muy precaria en todas las épocas. Había una frase de Cela en La Colmena, que está en la novela y estaba en la película, que decía: yo siempre he pasado hambre, decía el escritor que interpretaba a Paco Raval. Y dice, en la época de Alfonso XIII, la dictadura, y en la Segunda República y con el glorioso movimiento nacional. Pues entonces el cine español siempre ha pasado, entre comillas, hambre, ¿no? Y esa reestructuración que nunca ha habido del cine español, esa reestructuración de las instituciones, del funcionariado del cine español, de todo eso, no se ha producido, ni creo que de momento se vaya a producir. Es complejísimo cambiar a una serie de gentes, y sobre todo es complejísimo porque se necesitaría seguramente una revolución, en el mejor sentido de la palabra, para decir a una serie de gentes: mire usted, esto no sirve ya, tiene usted que irse, no sé, váyase usted a otro sitio a trabajar, que yo lo respeto mucho, pero todo eso yo creo que hoy en día no se da, no hay una definición sobre lo que va a pasar, y a mí eso me inquieta bastante, porque es que no sé por dónde podemos tirar, ¿no? Pero lo que sí sé es que el cine español tiene que buscar una reestructuración absoluta que nunca ha hecho, jamás, nunca se ha hecho desde ningún sitio, y que entonces esa reestructuración pasa primero por darnos a conocer fuera, segundo, por sentirnos orgullosos de nuestra cultura, si es que la tenemos. Si no, hay que hacer que el pueblo español salga de una vez de las cavernas y se culturice de una vez, porque nosotros creíamos que la televisión iba a culturizarnos. Lo que ha hecho la televisión ha sido imbecilizar mucho al pueblo español, los ha hecho mucho más tonto en alguna medida de lo que podía ser siendo un arma poderosísima de enseñanza, ¿no? Y yo todo eso estoy preguntándome ahora qué pasa, y me quedo perplejo cuando veo la programación de televisión. Digo, anda Dios, pero ¿esto qué es? Quiero decir, todos los programas, todas las cosas. Y creo que en el cine pasa un poco lo mismo. En el cine pasa un poco lo mismo, porque mira que están pasando cosas en este país ahora. Mira que hay cosas importantes que contar. ¿Dónde está el cine español contándolas? No nos cuenta. No está contando nada. Bueno, en algunos casos, quiero decir que las cuenta, pero de verdad está contando lo que contaba Nueve Cartas Abiertas, lo que contaba Bienvenido Mr. Mansa, lo que contaba, insisto, Surcos, que en su momento fue una película. No está contando eso, no está contando qué, o sea, ¿a qué me opongo yo haciendo lo que se va a presentar ahora a los Goyas, que yo respeto mucho los trabajos de estas gentes, pero tienen algo que ver con nuestra realidad, que es dramática en este momento? Tiene algo que ver con lo que contaban los directores checos en su momento, los directores húngaros en su momento, los directores rusos en su momento. No tiene nada que ver. ¿A qué estamos jugando? ¿A decir que hemos hecho la mejor taquilla? ¿A eso estamos jugando? Pues bueno, entonces tendríamos que haber dicho en aquel momento que Nueve Cartas Abiertas no hizo la mejor taquilla, pero está aquí. Está aquí todavía en el año 2015. Que es interesante que precisamente yo sí
sí creemos que hay gente, cineastas inquietos que están precisamente tratando, yo como me gusta imaginármelos como tratando de atrapar el espíritu del tiempo que nos ha tocado en este caso, ¿no? Lo que pasa es que también hay un problema grave y el espíritu de este espacio es generar una ventana para ese tipo de películas en cuanto a la distribución. Sí, hay películas que están tratando de capturar lo que está pasando y tratando de reflexionar en torno a lo que está pasando, pero es muy difícil verlas, ¿no? Y el tema es cómo generar también un poco esas vías para que determinadas películas puedan llegar a la gente, ¿no? Claro, es que ahora hay un control rigurosísimo. En aquella época nosotros teníamos un control ideológico, pero no había un control económico. Bueno, lo había, es cierto, pero no lo había de la manera que hoy lo hay. Es decir, hay un control tan feroz sobre lo que estamos haciendo, sobre cada producto, que tiene que ser rentable al día siguiente. Si no es rentable al día siguiente, te lo quitan. Y entonces eso para la creación es malísimo. Para la realización, para todo es malísimo, ese control gigantesco sobre todo. Dice, ¿y cuánto dinero se va a ganar con esto? Camilo, yo qué sé, los americanos se han equivocado 90 veces en sus películas, y era gente que hacía un estudio, hacía un estudio absoluto de marketing, y sin embargo se equivocaban. ¿Y por qué no nos podemos equivocar nosotros? Es cierto, no se pueden ver esas películas, salen con 5 copias, ¿cómo voy a competir con películas que salen con 400? No puedo. Y que además dicen, estos de fines de semana tienen que hacer con las 400 copias tanto dinero. Eso en aquella época los directores no se lo planteaban. Hacían sus películas porque tenían que hacerlas y porque podían hacerlas en alguna medida. Pero no se planteaban esa especie de voracidad, todo el mercado para mí. Oiga, no, mire usted, no, eran amigos, eran colegas, eran compañeros, no se llevaban bien, se llevaban mal, pero eran sobre todo colegas. Sí, es lo que se llama el cáncer del primer fin de semana, ¿no? Las películas se estrenan y depende de lo que hagan o no el primer fin de semana, las que consiguen llegar a las salas, ¿no? Depende su supervivencia y su posibilidad de llegada, ¿no? Y de hecho tenemos 2 películas, una de ellas nominada al Goya este año al mejor documental, Edificio España, y Ciudad Morta, otro documental, que las dos han sufrido de una u otra manera, han sido censuradas por el establishment, ¿no? Y que cuando han conseguido llegar o poder ser vistas, están generando debate social, están generando un poco, yo creo, lo que generaban estas películas, como la trilogía clandestina de Basilio, ¿no? Bueno, claro, es que, a ver, nosotros hablamos de Nueve cartas abiertas, es que ahí arranca la carrera de Basilio, y Basilio es un documentalista excepcional, porque claro, cuando de pronto se ve Canciones para después de la guerra o Caudillo, estás viendo realmente, y lo afirmo, la realidad histórica española. Sí. Que no tiene mucho que ver con otras realidades históricas que se están planteando, por ejemplo, hace poco en Televisión Española, con la historia de España, que vuelve otra vez, esto lo he oído yo en la escuela franquista, esto de la reina esta. Quiero decir que también me vuelve a chirriar un poco la historia de España en cuanto a los personajes históricos. En la película de Basilio, cuando salen Caudillo, o salen Queridísimos Verdugos, o sale Canciones para después de una guerra, está reflejada esa España de ese momento. Esas gentes que pasan hambre o que no, están ahí en esos momentos. Esa arrogancia de aquel personaje que andaba Paquita la culona, lo llamaban, ¿no? Pues entonces ese personaje está ahí, retratado perfectamente, ¿no? Y eso es espléndido que podamos tenerlo nosotros, eso es nuestro patrimonio cultural. Esa es una de las cosas por las que nos podemos sentir orgullosos, y cuando un francés nos dice, es que ustedes no hacen nada, pues le ponemos un documental de esto y cállese usted. Suave de titular, que dicen los franceses. No, que también es Basilio el que hace su última película, es Libre, claro. Te quiero, ¿no? Sí, Quiero claro, decir claro, que es una película que habla posiblemente del último movimiento social que ha habido en este país importante. Que hay otras películas, pero Basilio es, por lo menos hasta donde yo recuerdo, el más rápido en montar su película y en decirnos, ahí está eso. Será ahora rápido, porque antes tardaba mucho, insisto. con los años. Con los años hecho rápido. Sí. No, pero quiero decir que eso está ahí y de la misma forma que posiblemente no sabemos si existe unas 9 cartas abiertas que está saliendo de algún sitio hoy, de alguna escuela de cine o de algún otro sitio. Eso posiblemente, como decías tú al principio, ¿no? Hasta que no pasa un tiempo no lo vamos a saber, ¿no? Es algo que es complicado teniéndolo tan encima leerlo, ¿no? Eso. Sí. Lo que pasa es que, insisto, que en aquella época, cuando tú hacías 9 cartas abiertas u otras películas de su momento, sabías que estabas haciendo otro cine.
que no era el cine que luego hacías con Pedro Lazaga, un director al que yo tengo mucho aprecio personal, pero no era el mismo cine, ¿no? O con, yo qué sé, o con Luis César Amadori, ¿no? Por poner muchos ejemplos. Sin embargo, sabías que cuando rodabas con Basilio, o rodabas con Saura, rodabas con Borau o con Miguel Picazo, hacías otro cine. Otro cine con una carga ideológica, con una carga de imágenes, con una seriedad que no se daba en los otros casos. Eso sí que puede ser como un punto interesante en esta especie como de juego que hemos querido hacer entre lo que pasaba entonces y lo que pasa ahora, que ahora posiblemente es más difícil poder trabajar con la saga de hoy y el Basilio de hoy, es decir, sí. Incluso para un actor como, ¿no? Que podría ser el paralelo a lo que tú estabas, sí. A lo que tú eras en aquel momento, ¿no? Sí. Es decir, hacer ese recorrido, posiblemente esos dos cines, no sé si lo ves así tú o no, hoy están más separados que entonces, sí, sí. En todos los términos. Y eso en todo caso no es bueno, o no sería bueno, no sé qué diagnóstico tienes. Yo he reflexionado mucho sobre algunas cosas, porque no ahora, sino en otros momentos. Una de las cosas que a nosotros cuando rodábamos una película nos tenía muy obsesionados. Nosotros no rodábamos con sonido directo, casi ninguna película en aquel momento, ni siquiera con sonido de referencia, no teníamos, el sonido no existía, casi rodábamos con cine mudo, ¿no? Y las cámaras no estaban blindadas, o la cámara no estaba blindada. Con lo cual, cuando Basilio decía motor y Fernando Arribas daba motor y decía acción, oías, desde el momento que oías motor, oías, sabías que algo te estaba filmando, que la película estaba pasando. Aquello te daba un poco de pavor, porque decía, Dios mío, ¿cuánta película vamos a gastar? Quiero decir que, y ahora esa especie de irresponsabilidad de pronto, como están las cámaras de televisión, o grabas en alta definición, pues te haces una secuencia muy larga, te equivocas y dices, no, vamos a repetirla, y dices, pero costará mucho, y dices, no, porque lo borramos y volvemos a empezar. Entonces te queda como una especie como de nada, es como la nada. En aquel momento, las tomas falsas que hicimos de 9 cartas abiertas, como seguramente todas las que hizo de otras películas de ficción, están ahí. Están las equivocaciones que tuvo el cámara, las equivocaciones que tuvimos los intérpretes, las equivocaciones que tuvo todo el mundo, están ahí. Y eso las hace más vivas, de alguna manera, ¿no? Como seguramente. Que respiran. Sí, pero es que sobre todo oíamos la cámara, o sea, aquello rodaba y decías, Dios mío, qué responsabilidad a tantas pesetas el metro lo que estoy gastando. Y no puedo hacer una pausa en este momento. Ahora puedes hacer pausas eternas o no hacerlas, eso depende. Pero sí que era curioso eso, y eso lo reflexioné mucho. El día que de pronto no oí una cámara, dije, algo está pasando, que hay un ruido que no siento, ¿no? Y claro, eso creaba una sensación muy curiosa, sí. Y ese espacio sagrado de cuando se dice acción, cuando se rodaba en 35, ¿no? Como sí. De... Motor, como el tiempo vale literalmente cada segundo, que hoy en día se ha dilatado, ¿no? Claro, el tiempo vale, fíjate. ¿Cuántas veces se corta hoy por sonido? Porque ¿de quién está hablando? Sí. El móvil, no sé qué. En aquella época pasaba fuera. Era difícil, ¿no? Que se cortara así. Bueno, y Quino, que era un director de Barcelona inefable y sobre todo que es una figura digna por lo menos de estudio, ¿no? Este no decía nunca motor acción. Él decía I. Cuando decía I, arrancaba. O sea, el I significaba para el cámara dar a la cámara. Decía I, y ya estaba. Y entonces, porque así ahorraban metros, decía él. Y te rodó así bastantes películas, no sé hasta el momento en que ya empezó a decir motor acción, pero vamos, creo que nunca dijo I, decía I. Y cuando te pillaba de sorpresa, el cámara arrancaba. Quiere decir que, bueno, cuando decía motor acción y pasaban unos segundos, efectivamente notabas que ya estabas gastando dinero y que aquello podía ser perjudicial para la salud del productor e incluso para el propio director, ¿no? Y para la nuestra también, claro, evidentemente. Una pregunta, es que antes has comentado que una de las cosas que hiciste con Basilio al principio fue grabar tu voz, sí. Me imagino que con los monólogos, con las cartas. Sí, fueron las cartas, sí. Y yo lo grabamos en un magnetofón que me regaló mi hermana Julia, que yo tenía, que se llamaba Ingra, la marca era un magnetofón malísimo. Y grabamos ahí con un micrófono que yo tenía, pues, una cosa rupestre aquello, no sé cómo salió. Y Basilio se llevó las pruebas. Lo que pasa es que la voz de la película no es la mía.
Sí, pero ese material que grabasteis en ese momento, sí. ¿Lo llegasteis a utilizar durante el rodaje? No, eso se lo quedó Basilio. Debe tenerlo por ahí en una de esas cajas que debe tener, esas cintas pequeñitas de aquel sitio. No, él estimó en aquel momento que debía ser doblado y me dobló. Me dobló en esa película, como luego en La caza también estoy doblado, pero eso fue culpa y responsabilidad mía, ¿no? Porque tenía que venir a Madrid a doblar y yo tenía un pánico espantoso a los aviones en aquel momento. Yo estaba trabajando en Barcelona y me dijeron, hay que ir a doblar el lunes a Madrid. Y dije, ¿cómo? Dice, sí, coges un avión y te vas a Madrid. Dije, ¿y un avión? En aquel momento me daba un pánico espantoso. Había unos aviones que eran los Caravelle, que se movían mucho, ¿no? Un avión francés que se movía mucho, el Caravelle. Y yo dije, Dios mío, no me monto en esto, no vuelvo, me mato, me muero. Y entonces no vine a doblarme en La caza. Pero Basilio tomó la decisión de hacerlo, de doblarme, una decisión que yo naturalmente no estuve de acuerdo en ese momento con él. Pero que, mira, han pasado años y me parece muy bien, está como está y está muy bien. Y tengo que aceptar que la vida es así y está muy bien. En aquel momento joven, rebelde, pues me molestó mucho. Después no. Después ha sido como un amor que tienes ahí lejos y dices, está bien, ¿por qué no? Bueno, no hemos abierto le damos la palabra a los asistentes, pero por supuesto sí, claro. Que por favor, si porque si no, me siento como uno de esos colegios políticos de las televisiones que solo hablan ellos, ahí está el público ahí sentado y no dice nada. Y especialmente sí. Basilio, no sé si... Basilio dirá que lo que ha dicho no es cierto nada. Dice que está encantado. Espera que nos falta un poco de calor. Ahí llega. Yo no sé a qué venía aquí. Oí que un acto y que hablaban de cosas interesantes y no imaginaba que ibas a venir tú. No sabías que iba a venir yo. Ha sido la salvación del mundo que yo no conocía. Y me ha alegrado porque han sacado temas interesantes. Y bueno, es una improvisación bonita. Me ha hecho recordar cosas muy hermosas. Cómo éramos, cómo nos atrevíamos, qué suerte tuvimos en aquella España terrible. Y bueno, salimos adelante. Sí. Hemos llegado hasta aquí. Esta perspectiva queda como muy lejos, cómo éramos. Pero está bien, hemos cumplido la misión. Y aquí me alegro verte tan anciano, ¿eh? Me alegro verte tan deteriorado, ese matrimonio está más deteriorado que nosotros, decían el señor Autobús. No, a mí me alegra verte porque me recuerdas muchas cosas de aquella época, que además no tiene nada que ver con la película, la rotura de una multa aquí en la Ciudad de San Guardia, que se la tiraste a la cara, porque tú eras estupendo. Sí, era fantástico que esa anécdota. Eso deberías contarlo. Sí, bueno, era con Basilio, tenía un Bordini, tú tenías un Bordini Dauphin. ¿Te acuerdas? Entonces le puso Basilio conducía bastante, era un poco anárquico en la conducción y yo no sé qué hizo, o sea, saltó un semáforo, yo no sé qué hizo y le pitó un guardia y iba conmigo. Y entonces, ¿no te acuerdas de eso? No, porque debías hacer mesas todo el día. Entonces le paró y dice, le voy a poner a usted una multa, el tipo con toda la autoridad. Y Basilio, que tenía un tono de voz como el que tiene ahora abajo, tal, dijo, se la pienso romper. Entonces el guardia que le dice, no, haga usted eso y tal, mientras que el otro escribió en su libretita, el guardia que no, vamos, me vas a hacer eso y no sé qué y tal, y Basilio impasible, ¿no? Y le dio la multa, me acuerdo perfectamente la velocidad con que Basilio rompió la multa, se la tiró por la ventanilla al guardia, cerró la ventanilla y se fue. Digamos, nos fuimos, mejor dicho. Y dijo, me ha puesto la multa y tal, sí. Era fantástico, era fantástico. ¿Y en qué año fue eso? Estaba preparando la película, eso es en el 65. Es que da miedo pensarlo. Sobre el mes de marzo, más o menos. Era muy valiente, así. No era un guardia municipal. Pero esa es una anécdota fantástica, porque él dijo, consideraba que aquello era injusto y le rompió la multa. Me parece bien, tenía derecho a romperla. Pero tenía un Dauphin, ¿te acuerdas? Un Bordini. No me acuerdo de nada. Bueno. Yo aún sí me acuerdo de que tenías un Dauphin Bordini. Voy a acordarme. Pero sí, y que tuviste un contornazo en la bajada hacia San Rafael con una señora
y su coche. Y entonces a ti se te rompieron los frenos. Y entonces había caravana, porque era un domingo y volvían a Madrid. Y entonces tú ibas dando a la señora, mejor dicho, al coche de delante, donde iba una señora, y era un coche de Palma de Mallorca. Y tú, pumba, ibas a dándole, y aquel tipo creyó que tú querías asesinarles, porque cada vez que frenaba, él, tú, pumba, le pegabas, hasta que se bajó indignado del coche y te llamó asesino, y asesino y tal. Entonces llegó la Guardia Civil, y dice de pronto la señora de Palma de Mallorca, la Guardia Civil dice, a ver, ¿qué pasa aquí? Y dice la señora de Palma de Mallorca, este señor que nos ha agredido viene dando unos golpes, y desde que hemos entrado en la península no hacen más que darnos por detrás, que el coche pegaba. Y entonces los guardias civiles creo que se echaron a reír y le dijeron, bueno, pues este señor es que tiene los frenos rotos y tal. Y Basilio contaba eso como una anécdota que era absolutamente graciosa, porque el señor solo se le ocurrió decir eso. ¿Qué imaginación, dice Basilio? ¿Qué imaginación? No, te juro por Dios que me lo contaste. Estas cosas me las fabulo yo. No, te juro que no. Yo fabulo con las mías, pero con las tuyas no. Bien traído. ¿Perdona? Bien traído. Ah, que no, es verdad, ¿no? Le pasó eso, sí. Le pasó eso. Vamos, al menos eso me contó. Pero no sé si... Y lo de la multa asistí yo personalmente. O sea, eso no me lo contó nadie, estaba yo en el coche. Como yo estaba de acuerdo con que fuera Elsa la protagonista, había una chica que se llamaba Maritere, que a mí me gustaba más. Era muy provinciana y era así, y a mí Elsa me parecía muy exótica. Un poco ortodoxo, ¿no? Que el actor protagonista esté en el casting, en el reparto de la eso es una cosa de Basilio espléndida en ese sentido. Es otro... Sí, es una cosa que no hemos construido, es espléndida para él, ¿no? Y yo me acuerdo que a mí me gustaba más Maritere. Y se lo dije, Basilio, Maritere está mejor. Dice, no, pero Elsa es más guapa. Y tenía razón, era más guapa, claro. Y entonces, y además exótica, y fíjate si me gustó, es que me colé por ella. Y entonces la eligió a Elsa, ¿no? Y tal. Pero yo me quedé un poco diciendo, es que Maritere daba más el personaje. Pero bueno, nunca sabremos cómo era Maritere, ¿no? Y yo sí lo sé, pero me acuerdo vagamente de ella, pero me acuerdo de aquella escena en la calle Galileo, en la oficina de Ecofilms, donde pasamos el casting se hizo en la oficina de Ecofilms y pasaban ahí unas chicas y las veíamos. Qué bonito, ¿no? Pero Elsa la conocía, Basilio la conocía de antes y no pasó el casting. Elsa vino directamente de París y yo la primera imagen que tengo de ella es subiendo a ese autobús que salió de la calle Galileo rumbo a Salamanca un domingo, con ella subiendo con una guitarra. Venía con una guitarra que luego sirvió para hacerse cantante. Venía con la guitarra. Y nada más llegar a Salamanca, como he dicho antes, pues empezamos a besarnos ya. Bajo la mirada de Basilio y un visor que tiene, que decía, no, a ver, cógele por la derecha, cógele por la izquierda, así nos estuvo toda la tarde besándonos. De todas formas, hay varios momentos en la película, ahora que decías lo de las chicas y tal, como que aparecen... Igual que la secuencia que has contado de los alférez provisionales, ¿no? Que lo que aparece es el pueblo, ¿no? Bueno, evidentemente cuando se va al pueblo clarísimamente, pero también incluso hay un momento, el momento en que sale la reina, es que me he acordado, no sé por qué me he acordado, que si esta Maritere podía ser la reina de la tuna que aparece. Sí, eso de Maritere, sí. ¿No? Esos personajes tan de fondo, ¿no? Tan de documental prácticamente. Sí, ¿no? Eso está rodado en Arapiles, me parece que está rodado. Eso está rodado en el pueblo de Arapiles, lo de la fiesta esa de la orquesta, y bailaban así realmente, era como... ¿Perdón? En Morilles. Ah, sí, yo creí que era Arapiles. Desde luego rodamos en Arapiles y luego en otro pueblo que era algo de la sierra, Valero de la Sierra, exactamente. Ahí rodamos, pero ahí fue la procesión del Cristo, esa que lo llevaba por las calles y tal, que estaba toda gente del pueblo también. Eran lugares fantásticos. Y ahí pues tengo yo fotos que hice del rodaje de la película, tengo yo fotos que son mías, claro. De Basilio dirigiendo, de Ricardo, de todo el mundo tengo fotos. De Quique Torán. Esa no te las pienso dar. Qué memoria maravillosa. El Cristo al que se refiere Emilio es el que han visto en la casa de Basilio. Sí, que es el que está ahí. Es decir, que... Sí, pero es un Cristo de atrezo. No, sí. Claro, totalmente de atrezo. Totalmente de atrezo. Y otra de las anécdotas mejores de Basilio, esa no la he vivido y a lo mejor es apócrifa y no pongo la mano en el fuego sobre ella, ¿eh? O sea, que conste. Tuvo que rodar unos planos de recurso de niñas haciendo la primera comunión, que salían de las iglesias en Salamanca.
Y entonces volvió, después de haber terminado el rodaje en el mes de mayo, o tal vez en junio, no lo sé, y fue con un equipo reducido a rodar las salidas de la iglesia de las niñas y unos paseos que hay en la película de niñas de primera comunión y de niños. Y entonces Basilio le dijo a las madres de los niños y a los padres: ¿a usted no le importa que su niño salga en una película? Claro, en aquella época salir una película era mucho mejor que ahora incluso. Y aquellas madres encantadas pues dijeron que sus hijos que sí, que salían en la película. Debía ser las 9:30 de la mañana, a las 10, según me han contado. Insisto que no doy más que el crédito de que me lo contaron. 9:30 o 10. Bueno, en algunos casos, los niños, algunos de ellos, Basilio los tuvo hasta las 3 de la tarde rodando planos. Y no los dejó irse a desayunar. Decía: yo quiero ir a desayunar. Y Basilio, con su gran insistencia y su gran... decía: ahora, hijo, ahora, vamos a rodar un plano. No sé qué. O sea, que eso me lo contaron, insisto, que no sé si es cierto, ¿eh? O sea, que discúlpenme si a lo mejor caigo en un error, pero vamos, eso me lo contaron y cabría dentro de la anécdota, porque por otra parte es una anécdota excelente, no es nada vejatoria, sino por el contrario, habla del espíritu con el que hizo eso, y esas tomas de los niños que verán son realmente muy bonitas. Sí, de llevar a cabo que yo me parece bien. ¿No te acuerdas? Nada. Bueno, haces bien, pues, porque si no me dices eso es mentira. O sea, No sabes cómo te lo agradezco. pero ya te digo que eso me lo contaron, ahí no estaba yo presente. No sé, ¿queréis preguntar alguna cosa en particular? Yo no os contesto eso. ¿Algún comentario? Un comentario sobre sobre la película que vamos a ver. Bueno, no sé, a mí me gustaría, que hemos hablado bastante en esta conversación de los reflejos y la relación generacional. Tenemos aquí bastantes estudiantes en la sala. No sé, un consejo que les darías o algo que les pudieras... yo particularmente, algunos que son alumnos míos, siempre, bueno, a veces les digo: parezco un sermonero, aquí un cura dando los consignas y tal, ¿no? No sé, como ¿qué les dirías a alguien que está ahora mismo en la escuela de cine? Hay gente de documental y de ficción aquí en la sala, y que en un par de años van a terminar y se van a incorporar a la industria, al mercado, como, no sé. Pues me gusta mucho que me digas esto, porque lo que le voy a decir es que se acuerden que yo estoy aquí y que voy a trabajar con ellos encantados si me llaman. O sea que eso, en ese sentido, ya sabéis, yo en ese sentido estoy encantado que me ofrezcas esta oportunidad. Y consejos no puedo dar ninguno, ¿eh? Yo le digo, creo que han elegido una hermosa profesión. Y sobre todo creo que, salga como salga, habéis sido muy valientes y eso merece ya un premio. Por lo tanto, yo creo que hay que seguir adelante. Pero no puedo decir ir por aquí, ir por allá. La vida da muchas vueltas y seguramente muchos de vosotros sabéis otras cosas, pero nunca en vuestra vida olvidaréis el tiempo que habéis estado en la escuela de cine. Jamás. Creo que eso es lo único que puedo decir, porque otra cosa de poneros aquí y hacer no sé qué, no, yo no puedo. Es interesante que sermoneo mayor del reino, porque yo muchas veces les digo, ¿no? Como el tiempo que tenéis aquí, sí, cuando salgáis de aquí no lo vais a volver a tener, o sea, ese tiempo para experimentar, para probar, para arriesgarse, sí, para formarse, para leer, para ver películas, ¿no? Como para ir a la filmoteca, para bajártelas, no sé, no bajarte los datos, vamos, directamente. Sleep. Pero me parece interesante esto, ¿no? Como que luego la vida se encarga de... Sí, están haciendo algo que es arte y humanidad. Humanidades y arte. Y eso en la sociedad actual es importantísimo, porque estamos careciendo enormemente de esa base, ¿no? Y yo creo que el hacer imágenes, hacer arte, y nadie discute fuera de este país y de algún otro más pequeño, que lo que se está haciendo en el cine es arte. Es discutible. ¿Dónde está la frontera? Pues hombre, mire usted, eso es muy fácil de saber. Yo sé cuando hay una cosa que es el fletán y otra cuando es merluza de verdad. Lo sé perfectamente. Y sé cuando una cerveza es buena y una cerveza es mala. En arte ya sé que no es tan radical esto, pero, hombre, hay algunos productos que nos han ofrecido terroríficos en cine y todos lo sabemos. Y hay otros que están muy bien y que sirven como modelo, ¿no? Y eso yo creo que sí se puede establecer una relativa frontera con las injusticias que eso tiene, pero también con las ventajas de hacer una selección. Lo que no se puede negar, de hecho, es que el cine no sea arte,
que la literatura no sea arte y que eso no enorgullezca a los países. Eso es lo que me resulta absolutamente indignante de la situación actual, por ejemplo, ¿no? Esa negativa y esa negación por parte de determinados estamentos, con una absoluta hipocresía y con un cinismo gigantesco, a decir que el arte que se está haciendo y que el cine que se está haciendo en este país ha sido malo y que no sé qué, que no interesa. Pero si usted no ha ido nunca al cine, usted va a ver solamente a Real Madrid y a Atlético. ¿Qué me está usted contando, hombre? Ese es el problema que me indigna a veces de este país. Y sobre todo que las gentes que están haciendo ahora esto son las gentes que llevan la bandera de la cultura. Serán ellos los que llevan la bandera de la cultura cinematográfica. Claro. Y entonces eso es importantísimo. Insisto, a lo mejor no viven de ello, pero sabrán de ello, serán críticos, estudiarán teoría sobre cine, y eso es realmente muy importante de cara al futuro y sobre todo de cara a lo que ellos pueden contagiar, entre comillas, a la gente de alrededor, a sus gentes, a sus familias. Eso es fantástico, eso es como tienen que ser las cosas, o como creo que tienen que ser. ¿Piensas que hay un divorcio entre el cine español y la sociedad española? Pienso que la sociedad española tiene un divorcio con la cultura bastante grande. Bastante grande. La sociedad española está bastante divorciada de la cultura, considera que la cultura es un tostón, es un rollo, que lo de leer es espantoso. Ahí están las encuestas. Si el 50% de nuestros conciudadanos no ha leído un libro en su vida, yo me estremezco, y que luego una vez al año leen un no sé qué, y que el propio presidente del gobierno dice que lo único que lee todos los días es el Marca, pues apaga y vámonos. Fíjate tú lo que tenemos ahí enfrente. Quiero decir que yo creo que el divorcio está ahí, pero no porque la cultura, y el arte sean algo que no aprecia el pueblo español, sino porque hay que encauzar a veces eso, no manipular, sino encauzar. Y eso no ha habido planes de estudio, no ha habido planes universitarios que hayan encauzado perfectamente, creo yo, desde mi punto de vista, eso. Y creo además que hay una responsabilidad política gigantesca en que eso se haya hecho así y no de otra manera. Yo creo que el gran problema de este país arranca en 1982, cuando vimos una mayoría absoluta al Partido Socialista y el Partido Socialista no supo aprovecharla. La aprovechó para hacer dinero, pero no para cambiar la sociedad española. Lo que queríamos muchos de nosotros era que cambiara la sociedad española. Y yo creo que entonces no lo hizo. Seguramente hay motivos ocultos que a mí se me escapan como hombre de cultura que soy, y no de economía ni de política, por lo que tuvo que hacer eso, pero me resultó muy doloroso ver cómo no se cambiaba aquello, cómo no se hacía un esfuerzo por intentar que la gente en España apreciara lo suyo de una manera diferente. Y gran parte del problema está ahora aquí, porque venimos de atrás, como tú decías antes, no solo del franquismo, sino de muchas más. Y a mí me duele profundamente que eso lo hiciera en un momento determinado los herederos de mucha gente que había perdido la guerra. Los herederos eran... Sin embargo, parece que hay como una segunda oportunidad, ¿no? Se habla mucho de nueva transición, se habla de revisar la Constitución, se habla mucho de... Adelante, en verdad. Veremos, primero habrá que saber qué somos y luego qué hacemos. Pero primero, ¿qué somos? ¿Realmente somos un país de 17 autonomías? ¿Realmente eso nos sirve? ¿Somos pragmáticos? ¿Hace falta tener 17 parlamentos con lo que eso implica de gasto? ¿Sería necesario no recortar, sino plantearse la territorialidad otra vez de este país? A lo mejor sí. Esos son los grandes retos del futuro, ¿no? Y, bueno, pero eso no tiene nada que ver con 9 cartas abiertas, ni con Basilio Martín Patino, ni con el cine, sino tiene que ver con otras cosas. Aunque realmente nosotros podemos contar lo que va a pasar hoy, ellos lo pueden contar a través de las imágenes. Y ellos son los que tienen que salir con una cámara a la calle y rodar, pues yo soy una cámara, como hizo aquel famoso ruso, o Berlín, Sinfonía de una ciudad. Porque ahí tienen las cámaras, ahora es facilísimo. Yo tengo una en casa, lo que pasa es que soy un inútil con la cámara. Entonces yo miro por el canuto, veo cosas, pero no las sé reflejar. Así que adelante. Y no creo ahora ya que habrá que empezar la película, sí, ¿no? Sí, que los menos se muevan ahí. No, sí. Ha sido un verdadero placer, Emilio. Muchas Para gracias, también, muchas por gracias estar aquí. Nos quedamos con tus palabras. Y con una idea que yo creo que desde la Unión queremos transmitir, ¿no? Que sí, que la situación es terrible, que tenemos una herencia horrorosa en muchos aspectos, pero que también tenemos cosas buenas, tanto en la herencia como en el presente, que, no sé, o sea, que la Unión en ese sentido, la Unión de Cineastas, nace con la idea de que
quizá incluso en este momento, o quizá por ser este momento el momento que es cuando hay que moverse y hay que promover espacios como este, como la sala, Sin duda. y poder contar con gente como tú, que nos viene y nos das toda esa, ¿no? O sea, toda esa visión y todo ese recorrido. Yo doy el recorrido con permiso de mi generación, con permiso de gentes como Basilio, con permiso de otra muchísima gente que hoy no puede estar aquí, unos porque no han estado y otros porque ya no están. Bueno, por eso hay que aprovechar las cosas. Claro, ¿no? sí, Hay que aprovechar el momento. por supuesto. Y así ya se sabe lo del Guardia Civil y lo de la multa de Basilio, ya se sabe. Y con eso nos vamos. Muchas gracias. Muchas gracias.